Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empiezo a saludar a todos los amigos que empiezan a conectarse a esta red de redes, ¿no? La madre de las redes, Facebook, para poder comenzar a interactuar. En un día lunes arranque la semana después de lo que ha sido la contundente marcha a Luján. La contundente marcha de ese frente sindical que representa hoy por hoy verdaderamente, auténticamente, el sentir del pueblo trabajador argentino, sin ningún tipo de dudas. Más de 800.000 personas, a pesar de que la prensa oficialista haya dicho nada, absolutamente nada. La prensa, que es el gobierno, haya dicho ni siquiera, por lo menos, el sentido que tuvo esa multitudinaria marcha que coloca hoy una alternativa al gobierno. Mire, es muy simple. Saludo a los amigos que ya empiezan a contactarse en la mañana temprano de diferentes lugares y fundamentalmente de diferentes maneras, a través del portal Patagónico de Noticias, de la Perón TV, y Yo no me banco este gobierno, la gente que está con Bander FM, bueno, todos los amigos que empiezan a hacer esta red de contención en la mañana. Le dije hace mucho tiempo, mucho tiempo, que este gobierno era absolutamente amoral. Es decir, no tenía ni siquiera un principio por el bien o por el mal. Tanto es así que es amoral, que el planteo que le hace la Iglesia, que la lógica que maneja la Iglesia es una lógica contestataria por esencia misma a lo que piensa el gobierno de Mauricio Macri, a lo que es el gobierno de Cambiemos, o en todo caso a lo que simboliza esta colonia, concretamente bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Mira, es importante saber que el ataque a Francisco, que el ataque tiene mucho que ver no con Francisco, no lo que simboliza el Papa, sino lo que esencialmente, culturalmente significa el concepto bíblico de rebelarse ante la opresión. Mire, es tan importante saber en estos tiempos de revelación y no divina, sino de la propia coyuntura, de la verdad que estamos viviendo, que se avecinan tiempos en donde, reitero, el rebelarse fundamentalmente ante el status quo le va a significar a este gobierno visualizar que la Iglesia es un enemigo, que la Iglesia es un adversario a derrotar. Es muy simple, no es muy complicado la historia argentina, porque además tenemos pasajes de la historia en donde la Iglesia, como lo dijo alguna vez Jaime Nevares, somos todos, pero también es cierto que hay una cúpula eclesiástica que muchas veces fue colaboracionista de los momentos históricos mayores de opresión al pueblo y también de mayores procesos de liberación del pueblo. Los curas que están enrolados en la opción por los pobres, los curas villeros, los curas que son fundamentalmente aquellos que están con el oído en el pueblo y otro oído en la Biblia, son los que empiezan a entender el mensaje de Angelelli, son los que empiezan a entender la vasta historia de la cultura de la Iglesia latinoamericana. Esto es lo que preocupa fundamentalmente, visceralmente, al gobierno de Macri. Y es lo que, reitero, con cerca de más de 800.000 personas movilizadas a la Basílica de Luján, movilizadas por el movimiento sindical federal, es decir, la otra CGT, fue lo que al gobierno más le dolió. No tiene que ver con Moyano, no tiene que ver con el acercamiento de la Iglesia, tiene que ver fundamentalmente con que un gobierno que es amoral, lo que le plantea, lo que le duele básicamente es una cultura de la fe, es una cultura de la creencia, es una cultura, reitero, de rebelarse a la opresión. Digo, el legado bíblico del concepto jesuita que seguramente tiene Bergoglio es lo que hace ser, además de su propia raíz ideológica peronista, lo que hace que este momento histórico de la Argentina unifique nuevamente a una iglesia contestataria, unifique nuevamente a una iglesia que tiene que ver en la opción por el que menos tiene, saber hacia dónde se encamina, saber concretamente con quién debe hacer alianzas estratégicas y tácticas para que, como dijo el propio Francisco, el sistema capitalista salvaje, el sistema financiero mundial, el sistema de opresión no le llegue a los pueblos, o en todo caso que los pueblos empiecen a rebelarse absolutamente. Y digo que este principio bíblico, ese que necesitó fundamentalmente de un Moisés para abrir el Mar Rojo, ese que necesitó de alguna manera de
un pueblo movilizado detrás de lo que era una cultura y fundamentalmente un concepto que tenía que ver con la unificación de criterios, la unificación de objetivos, es lo que le está preocupando al gobierno. La Iglesia unifica, y lo podemos decir en el amplio sentido de la palabra, porque Moyano es evangélico. Es decir, no se trata únicamente de la Iglesia católica, no se trata únicamente de la Iglesia evangélica, se trata realmente de un concepto de la lógica de la fe que el gobierno amoral de Macri, de Cambiemos, no maneja. Le preocupa, le molesta, le genera urticaria. Esto es lo que está pasando. Y esto es lo que fundamentalmente va a pasar de aquí en adelante. Porque atención, el 24 es otro momento histórico para que usted vea lo que le estoy señalando. El 24, ese presupuesto, reitero, de los gobernadores, que no es el presupuesto del FMI, es lo que también le preocupa al gobierno. Nico, un abrazo grande. Y digo que es importante, Horacio, lo mismo, es importante empezar a entender cómo se va a manejar este gobierno amoral con la participación cultural de la creencia, de la fe, de la esperanza. Estamos atravesando un tiempo bisagra de la historia, se lo dije hace tiempo también. Estamos ante una situación socioeconómica de hiperinflación, también se lo vengo diciendo, no se trata ya de la recesión. Cuando nadie hablaba de recesión, aquí le dije que se venía la recesión. Cuando nadie hablaba de hiperinflación, aquí le digo ahora que se viene la hiper. Y atención, porque esto que parece un término hasta vetusto, es lo que está pasando en la realidad. La remarcación de precio y la caída absoluta del consumo interno es lo que usted está observando. No importa el dólar a 30 y lo que sea, o a 80 y lo que sea, no importa el valor del dólar, porque la economía argentina dejó de estar en función del dólar para pasar a estar en factor de especulación. Y sobre todo de especulación también de las cadenas comerciales, que no saben qué va a pasar en el país. Por eso remarcan. Mientras hay cosas que bajan, se remarca. Y esto, reitero, es ya es hiperinflación. La caída de ventas en el Día de la Madre de casi un 14%. A los precios no se bajaron, los precios se mantuvieron y en algunos casos subieron. Por eso vuelvo a señalar lo que creo tiene que ver con la importancia de la Iglesia. No hay forma de contención, se lo dije también hace bastante tiempo, no hay forma de contención social que no signifique una contención que no solamente alimente al que no tiene nada, sino que también le dé la posibilidad de creer que puede cambiar su futuro, que puede ser otro su destino. Esto es fundamental, esto lo puede aportar únicamente la Iglesia. Y lo digo, reitero, en el amplio sentido de la palabra. No estoy hablando únicamente de la Iglesia Católica, aunque el enemigo, ya número 1 declarado, de Macri, como lo es en lo político Cristina, lo va a hacer en lo moral Francisco. No le quepa la menor duda. Durán Barba, si hay algo que sabe, un hombre formado también con los jesuitas, fíjese qué paradoja de la historia, ¿no? Es como, el infiltrado en los jesuitas, ¿no? Digo, un hombre formado con jesuitas también sabe qué significa rebelarse ante la opresión. Sabe concretamente qué significa el legado de la Iglesia ante los que oprimen. Sabe concretamente cómo el pueblo mancomunado genera esfuerzos comunes cuando se trata de ser contestatario. Esto lo sabe Durán Barba. Por eso el ataque es a Francisco. Por eso el ataque es a la Iglesia Católica. Pero reitero, la equivocación es creer que la Iglesia es únicamente la católica, apostólica, romana. Es mucho más amplio, mucho más amplio. En esta movilización de Luján estuvieron todas las iglesias, o por lo menos las religiones representadas. Y esto hace también una amalgama distinta. Por eso vuelvo a señalarle en este lunes de arranque de semana, de reflexión compartida, de reflexión que usted colocará en su muro. Le agradezco mucho que lo haga, que lo generen los grupos. Bueno, reitero, los grupos que son afines, por lo menos a este editorial. Amigos que se suman en diferentes lugares y que van haciendo una réplica. Osvaldo allí en Córdoba, un abrazo grande. En el centro allí, bueno, amigo Julio allí, un abrazo grande también. Es importante replicar los editoriales, que sean de alguna manera
simples disparadores. Yo siempre lo digo, son mate cebado en la mañana, es un mate cebado, es un mate para compartir. Reflexionando, haciendo este ida y vuelta. Hugo, un abrazo grande también. Pero quiero marcar la necesidad imperiosa de saber que un gobierno amoral se está enfrentando con un sentir de revelación, fundamentalmente de resistencia, y también, esto es importante, de saber lo contestatario que es el propio Evangelio cuando habla de opresión. Los pueblos oprimidos necesitan liberación. Los pueblos oprimidos necesitan liberación. Reitero nuevamente porque me parece que es donde debemos apuntar y enfocar lo que está pasando hoy en esta Argentina. Por eso duele la Iglesia, por eso duele Francisco, por eso duelen los obispos por la opción por los pobres, por eso duele los curas que son villeros, por eso duele que la realidad sea interpretada por ellos. Nos vamos a reencontrar mañana, 9:30. Gracias por estar como siempre. Un abrazo de utopía a todos los amigos allí, amigas, compañeros. Espero que el fin de semana la haya pasado bien. Espero que haya disfrutado junto a la madre, a la mami. Y que haya sido un fin de semana para compartir, fundamentalmente. Mañana, 9:30, lo espero. Como siempre, a todos los amigos y compañeros que están allí. Nos reencontramos. Gracias por estar.